investigadoras que nos hicieron favor de desplazarse desde sus puntos de origen hasta esta ciudad caótica. Muchas gracias por haberse dado el espacio, por venir hasta acá. Mi nombre es Ana González de la Vega, yo trabajo en la CONAMP y uno de los temas que me ha tocado coordinar es el tema justamente de la problemática que sufren las abejas y en general con los polinizadores. Voy a hacer solamente una muy breve presentación de las mujeres que nos acompañan y le cederé la palabra y todo lo que es la moderación a nuestra querida Lidia Mid, que ella será quien esté coordinando la moderación. Bueno, como obviamente en primer lugar la presento, la maestra Lidia Mid Ocaranza. En segundo lugar participa nuestra querida Minet Medina. En tercer lugar le daremos la palabra a nuestra querida Aurora Xolalpa, que de verdad viene desde el último rincón de este país hasta acá. Y para cerrar le daremos la palabra a nuestra querida Luz María Saldaña, que viene del centro del país. Pues sin más, los invito a quedarse y a escuchar todo lo que ellas vienen a platicarnos acerca de esta problemática que están sufriendo las abejas y también la investigación que se ha hecho y se lleva a cabo todos los días. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bienvenida. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí presente y agradezco a CONAMP que nos haya invitado, pero sobre todo porque está aquí nuestra querida madrina Adelita San Vicente. Muchas gracias. Bueno, voy a dar inicio. Este conversatorio es denominado Mujeres y Abeja, Tejiendo Conservación. Nos encontramos reunidos en este hermoso espacio del Bioparque San Antonio en el marco de la Semana Nacional para la Conservación, organizada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esta semana nos invita a reflexionar y actuar en favor de la biodiversidad, bajo el lema de proteger lo que nos da la vida, nuestros ecosistemas y las especies que lo habitan. Este encuentro es una invitación a descubrir cómo el empoderamiento femenino y el cuidado ambiental se entrelazan en una red de solidaridad, conocimiento y acción comunitaria. Tomamos a las abejas como símbolo de la biodiversidad y de seguridad alimentaria, pero también como una inspiración de organización, trabajo colectivo y equilibrio con la naturaleza. Hoy celebramos un diálogo que une dos fuerzas esenciales: las mujeres con su saber y liderazgo, y un compromiso cotidiano, y las abejas, símbolo vital de la polinización, vida y regeneración. Al tejer, conservamos, unimos conocimiento, comunidad y acción para cuidar nuestro entorno y fortalecer nuestra herencia natural. Este objetivo del conversatorio es visibilizar el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la conservación, desde el manejo de abejas nativas y la transmisión de saberes ancestrales, hasta el liderazgo en proyectos comunitarios frente a la pérdida del hábitat, la deforestación y el cambio climático. A través de las voces de nuestras invitadas, compartiremos experiencias, aprendizajes y estrategias que inspiran a reconectarnos con la naturaleza y a impulsar acciones locales para proteger los ecosistemas en México. Gracias por acompañarnos en este espacio de encuentro, inspiración, compromiso. Juntos y juntas, sigamos tejiendo el futuro de la biodiversidad y la vida. Ahora los invito a esa energía de conservar con ustedes, a acercarse a nuestras panelistas y silenciar, intercambiar ideas al final y llevar consigo este mensaje hacia sus comunidades, hogares y medios de trabajo. Nuestra primera invitada es la maestra Minet Beatriz Medina García. Su tema, el papel de las abejas nativas en la polinización. Aborda su importancia en la biodiversidad como directora general de la Junta Intermunicipal Biocultural del PUC en Jihuapuc, en Yucatán. Lidera iniciativas para la conservación biocultural,
la reducción de la deforestación y la preservación de tradiciones comunitarias mayas. Además, coordina a nivel nacional la red de patrimonio biocultural. Nuestra segunda invitada, la doctora Aurora Xolal Paroche, presenta buenas prácticas para favorecer la conservación de las abejas, una mirada desde la educación ambiental. Es responsable técnica del Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable en Quintana Roo y docente en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, enfocándose a la apicultura sustentable y a la preservación de las abejas nativas, la meliponia y la biodiversidad maya. Y por último, nuestra última invitada, a la que queremos mucho y yo admiro, a la licenciada Luz María Saldaña. Ella abordará el tema de la situación actual de la vida de las abejas melíferas, como presidenta del Consejo Directivo de la Organización Nacional de Apicultores, la ONA, y coordinadora del Comité Nacional de Fomento, Desarrollo y Sanidad Apícola. Su liderazgo se ha enfocado en la defensa activa ante las diversas amenazas, como la mortalidad masiva de abejas y el uso inadecuado de plaguicidas, desafíos que requieren una respuesta coordinada y efectiva. Ha jugado un papel clave promoviendo la participación organizada y fomentando la resistencia de las comunidades apícolas, asegurando la preservación tanto de la biodiversidad como del patrimonio cultural relacionado con la actividad apícola. Vamos a hacerles a ellas una serie de preguntas y a las cuales yo las invito a irnos contestando, por favor. Bueno, estas preguntas están pensadas para resaltar sus roles, experiencias y aprendizajes, además de motivar a la reflexión e inspiración de la audiencia. Minet, en tu rol al frente a Jibiopuc, ¿cómo has incorporado la protección de abejas dentro de las políticas locales de conservación biocultural y el ordenamiento territorial? Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenos días, tardes ya. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo por la invitación a la CONAM y a la FAO. Un poquito comentar, ¿no? ¿Qué es la Jibiopuc? Que es en pequeño la Junta Intermunicipal Biocultural del PUC, ya en su nombre y apellido largo. Somos una unión de municipios que trabajamos de manera coordinada para desarrollar actividades en temas de conservación, desarrollo rural sustentable, gobernanza, entre otros. Estos municipios albergan la Reserva Estatal Biocultural del PUC, la primera reserva con esta categorización y a nivel estatal. Y pues nos tenemos la tarea de hacer toda la coordinación en conjunto con los municipios. Y evidentemente una de las herramientas que se tienen para la coordinación, defensa del territorio, manejo de paisaje y actividades productivas son los ordenamientos ecológicos territoriales. Ha sido de repente complicado la competencia que se tiene también con las actividades productivas. Pues ahorita todos queremos y necesitamos alimentación, ¿no? Y de repente decir vamos a incrementar la producción de alimentos implica muchas de las veces incrementar la frontera agropecuaria. Y esa incrementar la frontera agropecuaria es sobre selvas o sobre nuestros recursos naturales, que justamente es donde las abejas habitan, están, polinizan y pues nos dan la miel que tanto degustamos. Tanto las abejas apis, que pues sabemos que son introducidas, pero que dan todo un ecosistema de paisaje, como las abejas nativas. También hay que recordar que las abejas apis, y seguramente aquí la experta nos va a comentar más, pues son considerados dentro de la parte agropecuaria, y las abejas nativas están como un poquito en el limbo, ¿no? Si son o no para la conservación en el tema ambiental, si son una avispa, que son polinizadoras o cómo se categoriza. Entonces, de repente cuando hablamos de defensa de los polinizadores, a veces no incluimos a las apis, porque son ganado. Cuando hablamos de defensa del paisaje y territorio, no siempre consideran a las abejas nativas. Entonces ha sido como complicado el llevar la voz de decir tenemos que conservar esos recursos naturales tan importantes. Ahorita me decía la compañera del tema de la miel de manglar y veo muchos colores en la mesa, ¿no? Entonces nosotros, y podemos verlo así, o sea, las abejas nos dan de degustar el paisaje, el territorio, en diferentes épocas del año, en diferentes lugares, con diferentes floraciones. Entonces, si no estuviéramos o no trabajáramos por generar política pública que pudiéramos lograr defender esa gran biodiversidad y diversidad en nuestro territorio, estaríamos perdiendo esa oportunidad de degustar nuestro paisaje, ¿no? En el caso de los ordenamientos ecológicos con los municipios,
Para empezar, es una herramienta que nos puede dar desde base comunitaria el cómo queremos manejar los territorios, qué actividades productivas se deben de fomentar, cuáles deberíamos de estar limitando, dónde podríamos estar fomentando más actividades y acciones o revalorizando las actividades ancestrales como es la apicultura y la meliponicultura. Lamentablemente son pocos los municipios, al menos en el estado de Yucatán, solamente uno, el municipio de Muna, ya tiene ordenamiento, de 106. Estamos trabajando con que 5 más y esperemos que ya en un futuro los 8 con los cuales trabajamos en la Jibiopuc lo podamos tener, porque esas herramientas permiten o evitan también que lleguen proyectos que puedan afectar nuestra biodiversidad. Dan seguridad y certeza jurídica también a quienes están produciendo o quienes tienen en el territorio sus actividades productivas, pero también nos permite definir cómo queremos conservar. Y esto va implicado a que las comunidades, los ejidos y comunidades mismas puedan participar de manera activa en su elaboración y definir y decidir también cómo quieren su territorio, como es el caso de los ejidos y los ordenamientos comunitarios. Entonces hemos buscado que los ordenamientos ecológicos territoriales a nivel municipal lo recojan y evidentemente que esto suba también a nivel estatal. Es difícil porque no hay a veces quien lo financie, no está tan fácil hacerlo, pero es necesario lograrlo, ¿no? Y esperemos que nosotros en la región lo pueda hacer. Y eso nos ha llevado también a buscar el involucramiento de las autoridades para financiar esas actividades, sobre todo con el caso de las abejas meliponas y las nativas, y buscar su respeto y que quedan incluidas dentro de las actividades que pueden hacer la revalorización de los montes y las selvas y la gran diversidad que tenemos. Bueno, te voy a hacer otra pregunta más. ¿Qué barreras institucionales has enfrentado al intentar integrar saberes tradicionales y experiencias de mujeres apicultoras en tu región, EPUC, y cómo las has superado? Pues una de las barreras iniciales, cuando en el caso del tema de agricultura con la SADER, ha sido que no se consideran a las meliponicultoras como parte del gremio de producción, ¿no? O sea, no había un UPP que pudiera registrar a la meliponicultura, solamente a la apicultura. Y ha sido una lucha que se puede identificar también como una actividad productiva. Y eso nos lleva a que no se reconocen las actividades de la meliponicultura como una producción ancestral o no se reconoce dentro de la normativa y apoyos de gobierno para hacerlo. También otra actividad que nos hemos encontrado es que también hay poco conocimiento de los elementos que se requieren para producir. Entonces, por ejemplo, las meliponicultoras o incluso las apicultoras, cuando van a ver algún proyecto que tiene el gobierno del estado o el gobierno federal, solo les quieren dar azúcar. O sea, como que la única opción es azúcar o cera que viene con parafina o cosas de fuera. No hay proyectos y programas que vayan enfocados a desarrollar las actividades agroecológicamente o de manera adecuada para ellas. También nos hemos encontrado con que la meliponicultura, como no se desarrolla quizá en apiarios fuera, sino en los patios de las casas o en los espacios donde las productoras habitan, no se respeta mucho el espacio, ahora sí, de polinización. Por ejemplo, nos hemos encontrado mucho que ahorita que en Yucatán hay dengue o hay la época de moscos, fumigan a cualquier hora. Y eso implica muerte masiva de abejas, ¿no? En el caso de las poblaciones, porque no hay un horario adecuado, no hay un aviso de manera adecuada, no se considera si están los meliponarios ahí, porque no hay un censo que pudiera estar identificando y reconociéndolos, y hemos tenido pues incluso pérdida de abejas de gran volumen. Si nos vamos a campo, en el caso de los meliponarios que tenemos en selva, sufrimos la otra parte, la parte agrícola, que también las fumigaciones, ahorita actualmente, por ejemplo, fumigaciones con drones, pues ha hecho lo mismo, ¿no? La muerte masiva de abejas y el envenenamiento, y como es difícil rastrear incluso qué pues agroquímico pudo haber causado la muerte de abejas o dónde vino, quién fumigó, pues finalmente las personas pierden sus medios de vida, que son sus colmenas o son sus apiarios, ¿no? Entonces ha sido como difícil eso. Y creo que se ha avanzado poquito en el estado en reconocer que la meliponicultura es una actividad no solamente de conservación, sino también productiva y que requiere apoyo para su desarrollo, pero no hemos logrado, ¿no?, que también sea o esté dentro de la política pública o las políticas de financiamiento o de desarrollo de capacidades. Casi siempre cuando quieren poner algún proyecto se piensa en APIs,
en desarrollar capacidades en apis y muy poco realmente en las meliponas. También hay que comentar que muchas de las meliponarios o las personas, mujeres que hacen los meliponarios no son dueñas de los territorios, lamentablemente, ¿no? O sea, la mayoría, por ejemplo, si son ejidos, los dueños son los esposos o los compañeros varones, ¿no? O si lo hacen en sus casas, en su traspatio, también. Entonces, muchas de las barreras que se encuentran, aparte institucionales, que primero tienes que demostrar la legal posesión de tu terreno. Entonces, si no tienes tú el patrimonio o la propiedad, tampoco puedes acceder a programas o proyectos o quedes relegado o rezagado de poder participar en otros espacios. Nosotros hemos buscado integrar a las mujeres a través de una red. Tenemos el Comité de Apicultura y Meliponicultura de la región, que agrupa cerca de 500 productoras y productores de apis y melis. Y ahorita lo que hicimos fortalecer la red de mujeres guardianas del PUC, donde hay meliponicultoras, apicultoras, productoras de maíz, bordados y agua. Entonces, a través de esta red, lo que estamos haciendo es fortalecer las capacidades en sus cadenas productivas, desde la producción hasta llegar a comercialización. Y eso también ha hecho mucha visibilización de que las mujeres que están haciendo esas actividades productivas no solamente generan medios de vida, sino incluso programas y estrategias de resiliencia climática, que actualmente pues el tema de abejas ha tenido o sufrido mucho en Yucatán por o muchas inundaciones y mucha lluvia y humedad o por mucho calor, ¿no? Que en algunos de los casos de los meliponarios incluso se ha derretido la cera o se derrite la cera dentro de la misma colmena por el exceso de calor. Entonces también hemos podido apoyar a generar, por ejemplo, bancos de miel, donde las mismas productoras van dejando reservas de polen, de cera, de miel u otros elementos que requieren para la pronta recuperación cuando tenemos algunos eventos climáticos. Entonces sí ha sido como complicado, primero el reconocimiento de la actividad meliponicultora y aparte que sean las mujeres que lo practiquen porque no tienen los derechos o las mismas oportunidades que los compañeros varones. Por compartirnos con tanta claridad y sensibilidad el papel esencial que desempeñan las abejas nativas en la polinización y cómo su protección es profundamente ligada al patrimonio biocultural del pueblo maya y de la región del PUC. Tu experiencia al frente de Hibiopuc nos recuerda que la conservación no puede separarse de la cultura ni de la comunidad. Proteger a las abejas nativas es también preservar los saberes, los valores y la forma de vida que sostiene nuestra relación con la naturaleza. Con este mensaje abrimos la reflexión sobre cómo la conservación biocultural, impulsada desde el liderazgo femenino, puede inspirar políticas locales y nacionales, cómo integrarlas y ser participativas. Cuidar a las abejas, como bien nos muestra tu trabajo, no es solo un acto ecológico, sino también un acto cultural, comunitario y de continuidad con la vida misma. Muchísimas gracias. Seguimos. Seguimos con la compañera Aurora. Queremos mucho, como nuestra hija. Bueno, desde tu experiencia en la educación ambiental y en la apicultura sustentable, ¿qué metodología ha sido más efectiva para que comunidades adopten prácticas amigables con las abejas nativas? Bueno, yo creo que es una pregunta que de repente creo que la voy a responder al revés, ¿no? Yo no esperaría el poder reflexionar sobre qué hacemos nosotros para que las comunidades puedan adquirir prácticas agroecológicas. Más bien creo que el reto que hemos vivido nosotros desde la intercultural es el reconocimiento en las instituciones propiamente del sistema de gobierno o de las instituciones del sector privado o de las instituciones industriales, en que las comunidades como tal ya están haciendo actividades agroecológicas. Entonces, creo que hay algo importante que pasa desde la intercultural, ¿no? Que ellos comentan sobre la cosmovisión maya, ¿no? Cuando hablamos de la cosmovisión maya, hablamos de que es todo el tiempo, durante toda la vida de los abuelos, vienen desarrollando actividades que permiten la conservación del ecosistema permanentemente. Entonces, lo que nos toca a nosotros desde la intercultural, más bien ha sido fortalecer la vinculación comunitaria. Entonces yo creo que la metodología sobre investigación y acción participativa y la vinculación comunitaria es el corazón del trabajo que tendremos que estar haciendo todos en conjunto. Porque por sí mismo la comunidad ya tiene actividades que está desarrollando desde hace mucho tiempo para la conservación, no solamente, digamos, puntualmente de las abejas, sino como tal del paisaje, ¿no? Decía Minet,
bueno, es que cuando tomamos miel o cuando consumimos miel, pues estamos conservando el paisaje, ¿no? Estamos probando la selva, estamos probando los bosques, estamos probando los mangles, estamos probando un mundo de vegetación. Entonces, comer miel es comer la cultura, es comer los saberes de la comunidad y es comer el reto que tenemos hoy para la conservación del paisaje. Desde el enfoque de Quintana Roo, yo creo que algo de lo que me siento muy orgullosa es que pese a muchos cambios que se están dando en el territorio, que sí tienen que ver con el cambio de uso de suelo, tienen que ver con muchas implementaciones normativas complicadas, sobre todo que tienen que ver con el turismo, a ver si después ahí no me cortan la cabeza. Pero de los retos importantes es que hemos perdido mucho espacio, ¿no? Aunque tenemos áreas naturales protegidas muy interesantes, que se han conservado y que se están sosteniendo, creo yo, si pienso un poco como la mesa anterior, que hay estas estrategias que están alrededor de las áreas naturales de conservación que nosotros tenemos que impulsar desde territorio, que son estos aspectos donde las comunidades quieren conservar sus semillas nativas, sus sistemas productivos originales, ¿no? Donde podemos ver sistemas agroecológicos sustentables y reducir el uso de monocultivos, el uso de productos químicos, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros algo de lo más retador, hablando desde las mujeres, yo me acuerdo cuando llegué a la Intercultural, que este año cumplí 14 años ahí, ya hace un montón de tiempo, yo me acuerdo que todos mis grupos eran de varones, eran jóvenes varones, porque todavía en las comunidades, pues era complicado que las niñas salieran a estudiar a la Intercultural, ¿no? O de las zonas rurales, ¿no? Entonces, todavía los profesores hacíamos algo que se llama verano de vinculación con la comunidad y nos íbamos a las comunidades a poder difundir la estrategia de estudiar agroecología y teníamos que hablar con los papás y pedirles permiso para que dieran la oportunidad de que las niñas también fueran, porque había un rol importante de qué hace una mujer en la comunidad y qué hace un hombre. Entonces, en prioridad sale a estudiar el hombre. Por supuesto que hay padres muy conscientes que también mandan a las niñas, ¿no? Pero son menos. Entonces ahora, 14, 15 años después, pues a mí me encanta ver que el porcentaje de mujeres que tenemos en los salones es mayor que el de los varones. Por supuesto es muy retador porque de cada 20 alumnos que ingresan a la Intercultural, a lo mejor terminan la mitad. ¿Por qué? Pues porque el efecto del territorio es complicado, el ejercicio de la educación es difícil, hay muchos vacíos educativos en las comunidades, entonces cuando llegan a la universidad perdemos muchos estudiantes, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, desde nuestro enfoque de educación ambiental, pues tenemos que integrar el conocimiento que tienen por sí mismas las comunidades, integrar el desarrollo humano, ¿no? No podemos imaginar el ambiente sin una conciencia, sin una conservación. La ética, los valores son muy importantes, hay que trabajarlos con los jóvenes y hay que pensar que dentro de este proceso, para que las abejas puedan sobrevivir, no podemos pensar solo en abejas, aunque yo soy meliponicultora y soy apicultora, antes de haber sido maestra. Y entonces creo yo que no podemos, esa foto es muy bonita porque habla de todo lo que hay en nuestras comunidades. Entonces las abejas aportan mucho, aportan saberes, aportan reunión familiar, aportan la reducción de la migración, aportan la soberanía y la seguridad alimentaria. Entonces, las abejas son integrantes de la familia, ¿no? Entonces, como decía Minet, las mujeres todavía tenemos en las comunidades retos que superar desde el territorio. ¿Ah? Muchas gracias. Otra pregunta más. ¿Cómo vinculas el Centro de Innovación Apícola con las comunidades mayas para que las acciones de conservación que bien dices sean apropiadas y sostenibles localmente? Bueno, yo también voy a decir algo que pareciera increíble. Cuando establecimos el Centro de Innovación, el reto principal que hemos tenido desde el ambiente académico de investigación es creer que el Centro de Innovación es un centro de investigación. Porque algo que ha sido muy complicado es lograr que los mismos investigadores se den cuenta de que este centro no está dirigido solo a publicar. Está dirigido a resolver problemas sociales, a resolver problemáticas ambientales, problemáticas productivas que vienen de la comunidad. O sea, nosotros tenemos que ir a trabajar con la comunidad, tenemos que hacerlo al revés. O sea, los investigadores no podemos seguir pensando que
Nosotros tenemos que esperar a que venga la comunidad a decirnos dame la mano, o necesito esto, o vamos a averiguar algo que todavía no es tan importante para resolver algo. Tenemos que salir, tenemos que ir a las comunidades, tenemos que reconocer qué es lo que está pasando, involucrarnos, y entonces desde el centro que tenemos hoy de trabajo es desarrollar proyectos que ayuden a resolver las problemáticas comunitarias, ¿no? Hacer que ese centro sea una oportunidad abierta para que los productores entren, visiten, conozcan, toquen y prueben. Porque una institución que hace ciencia y no toca el sector social, no deja investigación de aporte social. Entonces, para nosotros la ciencia tiene que ser de aplicación social. Entonces, los jóvenes que están con nosotros solo tienen algo prohibido en el laboratorio, que es no tocar y no equivocarse. Tienen que tocar, tienen que aprender. Es muy retador porque es muy criticable, ¿no? Recientemente se han incorporado con nosotros algunos investigadores con mucha trayectoria, con un perfil muy bonito, pero es muy retador que nos entiendan que no queremos un laboratorio a puerta cerrada donde nadie puede tocar nada más que ellos. Tenemos que sacarlos a ellos a veces del laboratorio y que comprendan que necesitamos que los chavos entren, que los chicos comunitarios también pueden aprender, tienen capacidades y tienen la posibilidad de hacer cualquier otra cosa que deseen. Entonces es un reto, ¿no? Importante. Muchas gracias, Aurora, por ofrecernos una mirada tan inspiradora sobre cómo la educación ambiental puede convertirse en una herramienta poderosa para la conservación y el fortalecimiento de la apicultura. Tu experiencia desde el Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable y de la Universidad Intercultural Maya en Quintana Roo nos muestra que cuando el conocimiento científico se enlaza con los saberes comunitarios, se construyen soluciones reales y sostenibles. Nos recuerda que educar para conservar va más allá de transmitir información. Implica despertar conciencia, generar compromiso y construir comunidad. Con este valioso mensaje, seguimos tejiendo este diálogo sobre mujeres y abejas, sabiendo que la educación es la semilla que florece en conservación. Muchas gracias. Pues seguimos con nuestra querida Luz María. Ella va a platicarnos de la situación actual de la vida de las abejas melíferas. Entonces, como presidenta de la ONA, ¿cuál ha sido el proyecto política más significativo que han promovido para prevenir intoxicaciones apícolas y cómo se involucraron a las comunidades en su diseño? Muy buenas tardes, gracias. Agradecer la invitación de la bióloga Ana, de CONAM. Pues antes de contestar la pregunta, me gustaría contextualizar y platicarles cómo está la situación de las abejas y el trabajo de los apicultores. Primero, como mujeres, consideramos que más que empoderamiento es hacernos responsables de lo que de por sí somos. Hemos inventado y construido la cultura, no solo de ese país, sino a nivel mundial. Hemos sostenido el conocimiento, hemos sistematizado el conocimiento empírico, que ahora es la base de la ciencia, para pasar de la supervivencia a la sobrevivencia, para prevenir con los tiempos difíciles y dejar las angustias de lo urgente. Siempre estamos pensando en qué vamos a dar de comer o cómo vamos a resolver lo que estamos haciendo. Entonces, como saben, hemos inventado la cerámica, el tejido, la agricultura, y por ahí había una foto de una pintura rupestre de España, donde vienen, pues, cómo la apicultura es otra de las actividades donde las mujeres hemos participado o inventado en este trabajo que nos dio quedarnos en casa cuidando y reproduciendo la especie y construir esta actividad productiva. Bueno, como ustedes saben, la Apis mellifera es una abeja que había en América, que se extinguió en algún momento, pero que la abeja nativa es la abeja originaria de siempre de América, y después con la llegada de los españoles llega la Apis mellifera,
que la traen ellos como un animal que cultivan, sobre todo los cuestiones religiosas, los católicos, para aprovechar la cera como un consumible para al usar. Lápiz melífera son abejas sociales. Hay muchas abejas solitarias también. Se considera que hay más de 20,000 especies a nivel mundial. México es el segundo país a nivel mundial con la diversidad de abejas. Se considera que hay cerca de 2,500 especies de abejas. Y es el segundo país con más riqueza a nivel mundial. El primero es Estados Unidos. Eso es información de hace varios años. No sabemos actualmente en qué situación esté, por tanto, uso de agroquímicos. Nosotros como apicultores, junto con las abejas, reproducimos a las abejas como parte de nuestra vida, como parte de nuestra sobrevivencia. Es como una actividad adoptada en las comunidades indígenas, no solo las meliponas, sino donde había posibilidades, la apis mellifera, para la producción de cera y de miel. Y en ese sentido vivimos con las abejas, reproducimos las abejas como parte de nuestra vida y de nuestra sobrevivencia. Y lo que les quiero decir es que pasamos momentos difíciles actualmente, como dijeron las compañeras, no ha sido fácil la sobrevivencia de las abejas. En este caso nosotros nos damos cuenta de apis mellifera, como las compañeras de las meliponas, porque vivimos con ellas. Los apicultores, las apicultoras y los apicultoros tenemos en promedio 60 años de edad. No es asombroso, es más o menos lo mismo que pasa en todas las actividades agrícolas. Trabajamos, a pesar de eso, pues con el equipo de protección, que ya conocen, pues velo, guantes, overoles, y trabajamos a la intemperie, bajo el sol. Sabemos lo que les pasa porque lo vemos. Y lo que le pasa lamentablemente a apis mellifera, que nos lo vemos y vivimos con ellas, también le pasa, y sabemos que le pasa a las meliponas y le pasa a todas las demás abejas solitarias. Y lamentablemente la mala noticia es que también les pasa a los alimentos que llevamos nosotros a nuestra mesa, ¿no? Entonces hay un gran problema de intoxicación crónica que las abejas lo resienten porque son muy vulnerables, pero que en nuestro cuerpo pues se va acumulando y nos va enfermando poco a poco, ¿no? Entonces en ese sentido las abejas son insectos que son bioindicadores, monitores de lo que está pasando. O sea, son muy importantes en la vida porque son tan vulnerables que nos avisan cuando el medio ambiente está envenenado. Como saben, hay muchos agrotóxicos que fueron diseñados para no tener un color, un olor, y no podamos detectarlos. Entonces podemos estar en un medio completamente tóxico y no darnos cuenta. Como apicultores en México estamos organizados en asociaciones ganaderas locales especializadas en abejas, apicultores, y nos rige una ley de organizaciones ganaderas y su reglamento. En este caso, esta ley vigente en México, que en teoría tendría que tener una coadyuvancia con instituciones y con dependencias para promover esta actividad apícola, pues no se está dando como quisiéramos los productores primarios, ¿no? Como dijo la compañera Minet, apis mellifera es considerada en México como ganado, y en ese sentido es la organización de los apicultores como ganaderos. Y bueno, nosotros como apicultores nos actualizamos en esta organización legal para decir a las autoridades: aquí estamos organizados, estamos conforme a la ley y queremos que ustedes también cumplan la ley y lo que les corresponde como instituciones que asuman esta responsabilidad legal. Desde hace más de 10 años en México se ha agudizado nuestro problema, porque para que ustedes puedan imaginar la magnitud de lo que estamos diciendo, les voy a citar un ejemplo que me acaban de comunicar hace poquito, hace unas horas, que apareció en la página web de SADER. En esta página el compañero Pascual Gómez de Chiapas narran pues su historia, su resistencia, cómo empezó con un obsequio de colmenas, cómo llegó a tener en 1982 1,800 colmenas, que ahora
En los 80 era la edad de oro de la apicultura. México llegó a ser el primer productor de miel y segundo exportador. Y actualmente este compañero, que es el único sobreviviente de su generación de apicultores, tiene ahorita 105 colmenas, resistiendo pues toda la cuestión climática, de la alteración climática. Entonces en este tiempo él ha perdido el 94% de su inventario. Y bueno, han sido varios factores, pero ahí él aún sobrevive y aún tiene colmenas. Hay apicultores en la parte de Chihuahua, que la compañía no pudo venir, donde desaparecieron las abejas y desaparecieron los apicultores. Uno de las problemáticas que tenemos, no le llamamos cambio climático porque pareciera que es un cambio que se da, pues que se da, ¿no? Y va a pasar y de por sí, ¿no? Nosotros consideramos que es una alteración climática provocada por nosotros los humanos en nuestro sistema económico de producción a nivel mundial, que es el capitalismo. Entonces, en esa alteración climática provocada, ya no es nada nuevo que les voy a decir, ustedes lo han vivido, lluvias torrenciales, largos periodos de sequía, deforestación, cambio de uso de suelos, en donde la alimentación natural de las abejas, que son las flores y su diversidad, ha disminuido y escaseado. Las abejas, para que puedan sobrevivir, igual la apis mellifera, igual creo que las meliponas, así es, las tenemos que estar alimentando artificialmente. No es lo mismo porque cuando las abejas van a las flores, van a recolectar néctar y polen, pero también recolectan microorganismos que les sirven para fermentar esas sustancias para hacer las papillas de las cuales se alimentan las abejas. O sea, las abejas no comen néctar y no comen polen. Las abejas producen sus papillas fermentadas por microorganismos para alimentar a la reina con la jalea real, a los zánganos con otra alimentación, a las obreras con otra alimentación, de acuerdo a la edad y a su trabajo. Y nosotros lo que hacemos al alimentarlas artificialmente, pues nunca se va a comparar con la situación de la alimentación natural. Pero cuando las abejas tienen esta alimentación natural que está contaminada con agrotóxicos, llevan a su colmena pues esos agrotóxicos. Y cuando hay, nos alimentamos únicamente cuando hay periodos de escasez prolongados, y igual las tratamos porque hay plagas, hay enfermedades, tenemos que estarlas curando constantemente, pero eso es a las abejas controladas o criadas que dependen de nosotros como apicultores. Pero ¿qué es lo que pasa? Igual las compañías se dan cuenta con las meliponas, pero ¿qué pasa con las abejas silvestres o los enjambres silvestres? Que pues esos van disminuyendo y van desapareciendo. Entonces lo que decían que México era el segundo país con más diversidad de abejas a nivel mundial, pues en realidad no sabemos hasta el momento si esto se sigue sosteniendo o no. Otro que estamos viendo, por otro lado, no hay lamentablemente una regulación donde la prioridad sea una vida sana a largo tiempo, a largo plazo. Y no hay una regulación y control en la fabricación, importación, comercialización y uso masivo de sustancias altamente tóxicas para la vida. Lo vemos en las abejas y lo vemos en los compañeros que aceptan esos trabajos de estar fumigando. Las abejas son muy vulnerables a los agroquímicos que se encuentran en las flores, que son su alimento, el agua que beben, el suelo y el aire que les rodea. Esas sustancias se trasladan a la colmena, quedan atrapadas en sus panales de cera, son insecticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas. Y esto que les pasa a las abejas nos pasa en las comunidades cuando usan, y lamentablemente cada vez más usan los herbicidas, porque están contaminando la tierra, el medio ambiente y las aguas. Hemos tenido casos de apicultores que tienen sus colmenas cerca de caminos, echan herbicidas en los caminos y hemos perdido más del 50% de colmenas por uso de herbicidas. Estamos hablando de herbicidas. Y no contar los insecticidas, porque ahí tenemos pérdidas, como ven en la foto, pérdidas totales, completas, colapsos completos de pérdidas de colmenas. Entonces, la vida de las abejas y nuestra vida está comprometida
al tener esta intoxicación crónica, baja nuestro sistema inmunológico, están débiles y se enferman y nos enfermamos más. En caso de las abejas que viven muy poco tiempo, una abeja puede vivir 2, 3 meses según la etapa que le toque vivir, de poco trabajo o de mucho trabajo. Y este debilitamiento hace que haya mucho despoblamiento y que las abejas vivan menos. Algunas colmenas son incapaces de renovar su reina. Las que lo logran se enfrentan a problemas de esterilidad, tanto de reinas como de inviabilidad espermática de los zánganos. Tenemos colmenas terminator, donde la reina no es capaz de sostener población y mueren ante nuestros ojos, aunque le estemos alimentando artificialmente. Desde hace 10 años inició la muerte masiva de abejas, colapsos totales, cada día más frecuentes y reincidentes en varios estados del país. ¿Y qué tenemos como productores y de acuerdo a la ley? Nada. Tenemos omisión de autoridades que autorizan, pero no asumen las consecuencias de sus decisiones. Es lo que tenemos. El cultivo y la vida de las abejas va de la mano de la polinización de plantas, para la producción de frutos y semillas importantes, y en muchos foros hemos escuchado que es importante, si tanto por ciento polinizan de los cultivos que consumimos los humanos, pero su impacto más importante es en lo que producen y no consumimos los humanos, que es lo que sostiene el medio ambiente y que no consumimos. En algún momento se valoró su producción en cera como combustible, su producción de miel como alimento valioso para rituales en la vida, en la alimentación y en la salud. Ahora la abeja es indispensable para poder restaurar el ambiente como un monitor gratuito, que nos está costando mucho poder sostener a los apicultores de lo que está pasando a otros insectos y a nosotros. Por otro lado, como todos, pues somos productores primarios. Hemos visto en las noticias de los últimos días lo que está pasando en el caso de la cebolla morada en Zacatecas, que no hay precio y los productores prefieren tirarla, echarla a perder. El limón en Michoacán, el aguacate. Entonces, el precio que quieren pagar los coyotes no es suficiente para sostener la actividad, o sea, para que los productores podamos seguir sosteniendo la actividad productiva. Entonces, eso hace, aparte de ese problema de coyotaje, donde las autoridades no están haciendo algo para regular, tenemos menor producción de miel. Antes, cuando había el programa de la abeja africana, consideraban ellos que el promedio nacional de miel estaba sobre 30 kilos por colmena. Podía ser más, puede llegar a ser hasta más de 100 kilos, de acuerdo a las condiciones. Pero actualmente, con esta alteración climática, el promedio de miel por colmena a nivel nacional anda sobre los 10 kilos. Cuando hay producción, muchas veces no hay producción y hay que sostener, en el caso de ahorita de varios compañeros, que les afectó lluvias abundantes o sequías abundantes, que no tuvieron producción, estamos pensando en cómo sostener las abejas para que sobrevivan hasta primavera, que es donde hay otra vez posibilidades de floración. Y pues esto es lo que queríamos comentarle como previo, como una referencia de lo que estamos viviendo antes de las preguntas que nos van a hacer. Y bueno, y un poco lo que decimos los apicultores, que tenemos dos opciones, porque lo que hemos visto en las comunidades es que han desaparecido las costureras, los zapateros, los panaderos, los herreros, los carpinteros. Todos esos oficios están desapareciendo y la apicultura es otro de los oficios que en varias comunidades ya desapareció. Entonces tenemos la opción de desaparecer en silencio o desaparecer diciendo lo que está pasando, porque no solo está desapareciendo Apis mellifera y melipona, sino muchas abejas solitarias, y eso que está provocando la desaparición es lo que está quedando en los alimentos que estamos llevando a nuestra mesa. Pero bueno, por eso venía. Muy preparado. Qué bueno que están, qué bueno que están, qué bueno que están. Y déjame hacerte una pregunta con todo lo que nos acabas de decir. Pero antes de terminar, traje muy poquito, una muestra, 4 frasquitos de miel que me gustaría compartir con ustedes, que la pueden probar.
México, como saben, muchos años se presumió la exportación de miel. Ahora con los problemas y la guerra que hay en Europa, hay muy poca exportación, aparte que hay muy poca producción, y no se conoce lo que hay en México. Generalmente lo que ustedes ven en los supermercados de miel Carlota son mieles que se homogenizan para tener un color estándar, un sabor estándar. Pero ahorita les traje el primer frasquito, que es una miel de mezquite de la parte de Querétaro. Bueno, que todos los apicultores dicen, la mejor de miel es la que yo produzco, ¿no? La miel de mezquite, que es la que tiene mucho menos humedad. La segunda miel, que es una miel oscura, es una miel de aguacate, de los compañeros de Jalisco, que mueven sus colmenas de Jalisco a Michoacán. La tercera miel es una miel de manglar, de los compañeros de Veracruz, que la llevan a Alvarado, y que las mueven en lancha, con los riesgos que implica esto, y que es una de las mieles más caras en producir y más mal pagadas que hay, ¿no? Pero es muy rica porque es una miel salada, ligeramente salada, con más minerales y que no se conoce en México. Y el cuarto frasco es una miel de floración de naranjo, que es igual mieles especiales. En otros países valoran mucho esa gran diversidad, e incluso hay hospitales donde curan con mieles especiales para la situación de la cicatrización. Pues bien, eso era la introducción. Ahora sí, maestra Lidia. Ahora sí. Muy interesante, compañera. ¿Ves? Bueno, después de todo esto que nos acabas de decir, como en el rol que tú tienes como coordinadora del Comité Nacional Apícola. Pero no contesté la primera pregunta, la de como presidenta de la ONU. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ¿estás atenta? Sí, era la introducción. ¿Qué hacemos como organización de productores? Pues platicamos entre nosotros qué es lo que nos está pasando, ¿no? Cuando se juntan dos productores pueden pasar horas platicando de qué hiciste, qué hice, cómo lo resolviste, cómo te fue, en qué año, etcétera. Entonces compartimos. A pesar de que la Organización Nacional de Apicultores se constituyó en 1965 y de acuerdo a esta ley, que no empata con la forma de organización de las comunidades indígenas, que es donde está la mayor parte de apicultores, porque la apicultura es una actividad social. Pero bueno, nos apegamos a esta ley para decir, aquí estamos, aquí existimos y les corresponde atendernos. Después de la pandemia, después de varias cosas, pasaron 15 años en que no estuvimos organizados. En diciembre del año pasado logramos esta reorganización nacional y ahora pues estamos aquí, nos invitan, que muchas gracias por invitarnos y darnos la palabra. Entonces decir que, o sea, es difícil decir un proyecto prioritario. Es muy difícil en el caso de nosotros porque estamos más en una situación de sobrevivencia. Tenemos varios proyectos, varias cosas significativas, como es esta reorganización constante, buscar constantemente nuevos apicultores, nueva gente que quiere entrar a la actividad, que no es fácil, que no cualquiera le entra a aguantar los piquetes y el calor, que quiera tener colmenas con los riesgos, que ya no les podemos garantizar que las abejas les van a sobrevivir, no les podemos garantizar que van a producir, no les podemos garantizar que van a ser una actividad rentable. Lamentablemente no lo podemos hacer. Eso ha llevado a que algunos compañeros conscientemente decidan no continuar la actividad con sus hijos, lo cual es muy, 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 muy fuerte. Entonces estamos en esa constante reorganización, información, comunicación, buscar gente. Estamos trabajando una propuesta de ley apícola como productores, una cuarta propuesta de ley, hay 3 previas, o la última está en comisión en la Cámara de Senadores, donde, para que puedan imaginar, su opción ya están planteando una ley donde considere a los polinizadores robóticos, abejas robots, que ya están inventadas, que ya están funcionando y que ya están, ¿no? Pero ya el hecho que los diputados y senadores lo planteen, ya te está diciendo por dónde va la situación del negocio, ¿no? Entonces, esa es otra propuesta que estamos haciendo y que estamos trabajando junto con la CONAM,
dado el interés de la respuesta que nos dio la señora secretaria Bárcena, es un protocolo nacional forense para monitoreo y atención de muerte masiva de abejas. Hay compañeros que han perdido el 100% y no hay ninguna autoridad que se haga responsable ni siquiera del acompañamiento para toma de muestras. Entonces, hemos hecho como apicultores lo que se hace cuando hay un terremoto y todo, pues hacer la cooperacha y ver, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando y qué es lo que está matando a las abejas. Pero queremos escalar que en este protocolo nacional para que haya una responsabilidad tanto de autoridades como de agricultores que usan en ese argumento para ellos del ganar, sin importar lo que la gente esté consumiendo. Y bueno, coadyuvamos con las autoridades, con quien nos abre la puerta, seguimos buscando, tocando puertas para que alguien nos escuche, con quién poder trabajar. Topamos con CONAM, con el comisionado que lamentablemente se retiró, pero bueno, es con quien estamos. Lamentablemente manejamos tiempos muy diferentes. Nosotros como productores decimos, bueno, aquí está el problema, es un problema serio. La secretaria lo dijo con el noticiario de Aristegui, lo entiende perfectamente bien, vamos, y nosotros estábamos seguros en nuestra ingenuidad que en una semana se iba a resolver, porque ellos son una autoridad y van a decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no hay que hacer, pero no, tenemos meses y no, pues no lo hemos todavía concretado con la emergencia que nosotros estamos viendo. En esos 3 últimos meses hemos tenido 5 alertas de muerte masiva de abejas en el país y ahí sigue, ¿no? Eso es lo que nos reportan a nosotros. Hay muchos compañeros que no nos reportan y habrá mucho más muerte en otros lugares, pero es algo que sí queremos pues platicárselos a ustedes y que ustedes a su vez lo puedan platicar con su familia, con su comunidad, con los que ustedes vean, porque esto que pasa a las abejas también nos pasa a nosotros. No sé si quedé contestada la primera pregunta. La segunda es, desde tu rol como coordinadora del Comité Nacional de Sanidad Apícola, ¿qué mecanismos crees indispensables para fortalecer esta vigilancia nacional frente a eventos críticos que afectan a las abejas? ¿Qué hicimos? El Comité Nacional de Fomento, Desarrollo y Sanidad Apícola es una organización que aglutina apicultores, sobre todo de organizaciones económicas, y la Organización Nacional a organizaciones gremiales, ¿de acuerdo? El Comité Nacional es un grupo informal, y la Organización Nacional pues es un grupo de acuerdo a esta ley, ¿no? Entonces hay compañeros apicultores que tienen su organización gremial, pero dentro de esa organización gremial hay varias cooperativas o hay compañeros que tienen sus emprendimientos familiares. Lo que nosotros hicimos fue con compañeros investigadores que dijeron, bueno, pues hay que empezar a documentar qué es lo que está pasando. Entonces tenemos una pequeña aplicación que hizo el compañero César Valdovinos, que es reportar, que el apicultor reporte. Y después de eso tenemos la cooperacha para poder cubrir gastos de laboratorio y saber qué es lo que está pasando. Hace 20 años, cuando empezó el colapso de las abejas a nivel mundial, todo era un gran misterio. Están colapsando abejas, pero no sabemos ni por qué. Entonces, solamente haciendo el trabajo como productores y analizando y cubriendo esos gastos, supimos qué moléculas, sobre todo el fipronil, sobre todo los neonicotinoides, están provocando muerte masiva de abejas y de insectos y de todo, ¿no? Entonces estamos haciendo esto, la consulta, el diagnóstico como productores, reportar. Tenemos obligación en el caso de Senacica, de Sader Senacica, de reportar muerte de ganado y lo hacemos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Es que si bien le compete a ellos, nos dicen, bueno, sí, pero esta semana no, voy a la próxima. Comités de Fomento y Sanidad Vegetal, que le corresponde la atención a ganadería, nos hemos topado con estos casos. Entonces, en este protocolo y esa propuesta que estamos haciendo dentro de nuestras limitantes, pues es poder hacer la consulta, el diagnóstico, los resultados y las propuestas.
pero como en cierto momento hemos considerado que hemos agotado algunas instancias, porque si bien dicen por indicación de la presidenta, le recibimos y les escuchamos porque todos tienen que ser atendidos, ese es el tope, hasta ahí llegamos, nos escuchan, nos atienden, hay poco avance, hemos tenido mucho avance, muchos acuerdos, pero hemos concretado muy pocos acuerdos con la emergencia que nosotros vemos, ¿no? Entonces, en el mes de enero, escribimos una carta abierta a la presidenta Claudia, lo pueden encontrar en la página web Abejas Trabajando, pero no solo la dirigimos a la presidenta como científica, sino al pueblo, porque es a quien consideramos que es tan grave el problema que tienen que estar informados de lo que está pasando. Entonces, ahí esta carta abierta, que son dos cuartillas, la pedimos a los compañeros investigadores que lo soportaran científicamente, que lo que estamos diciendo nosotros está investigado y hay resultados, y que cualquier persona que lo quiera investigar la gravedad de lo que está pasando lo puedan hacer investigando científicamente lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, esto es algo de lo que estamos haciendo como comité y seguimos haciendo. Gracias. Un aplauso. Un aplauso. Bravo, bravo. Muy bien. Pues gracias por acercarnos con esta honestidad a este escenario crítico que enfrentamos las abejas hoy en esta deforestación, en esta alteración climática y la pérdida de hábitat, y especialmente pues, a nivel nacional, ¿no? Tu testimonio pues, nos demuestra que con fuerza que sin atender estos retos estructurales, los esfuerzos de conservación no logran el impacto que esperamos, ¿no? Además, pues tú evalúas aportación sobre la situación actual de las abejas y compartirnos el trabajo coordinado que estás encabezando en materia de fomento y de defensa del sector, ¿no? Tu mensaje nos recuerda que solo a través de la organización que estás haciendo, esta vigilancia, la unión de productores, instituciones, estas mujeres que tenemos hoy en día y comunidades, logramos tejer una conservación duradera y justa para las abejas. En ese sentido, yo quisiera pedirle a Alma, si nos autorizas a hacerles una última pregunta, ¿sí? Y aquí Ana, que es nuestra, que nos dé el tiempo, ¿sí? Y al público, si tienen interés de participar y hacernos preguntas, nos dará mucho gusto. Como verán ustedes, es un tema muy interesante y que deja, pues, nos simbra, nos llena de emoción, nos llena de muchas cosas. Pero, a ver, va a hablar una persona antes de hacer las últimas preguntas. Adelante, por favor. Buenas tardes, su servidor Hugo Parra. Quiero decir que yo siempre he estado en el sector agua, que está sectorizado al sector ambiental en nuestro país, y durante años he visto reuniones como esta, donde ustedes ven los logos de los participantes. Me gustaría ver ahí la Secretaría de Economía, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Agricultura, porque este es un diálogo entre personas del medio ambiente, personas preocupadas, pero los que producen, los que tienen el dinero, no nos conocen, no nos oyen, entonces este es un diálogo de sordos. Supongo que en reuniones con ellos, pues ustedes no están. Entonces es una propuesta para la organización. Tenemos que traerlos siempre. Yo tengo muchos años y siempre son las mismas instituciones y siempre salimos de acuerdo en que la cosa está terrible, pero todos aquellos a quienes acusamos de esta situación, pues no los invitamos. Entonces pues ellos no saben. Yo quiero ser optimista, o si ustedes creen otra cosa, yo creo que el ser humano no es depredador por naturaleza. Somos muy ignorantes de lo que pasa con lo que hacemos, ¿no? Entonces, hoy en día, pues el tema es el cambio climático. Y le echamos la culpa de todo. Porque llueve, porque no llueve, porque se mueren las abejas. De todo le echamos la culpa. Pero en medio, y sí es cierto, nos está afectando mucho, pero en medio hay muchos pasos que sí podemos seguir y que sí están en nuestro control, ¿no? Entonces, la propuesta es a los organizadores, me gustaría ver la Secretaría de Economía, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que esté aquí, que nos escuche, que los escuche y que vea este grito desesperado. Pues ellos no lo van a escuchar y van a seguir echando sus fertilizantes, sus insecticidas, pues porque quieren producir. ¿A costa de qué? Pues de lo que sea. El medio ambiente es un pasivo que nadie ve, ¿no? Esa es una. La pregunta es, y dijo la compañera Luz María, de los 80s que éramos productores. Yo recuerdo que en los 80s
el drama era la africanización. Entonces, pero ahí se quedó. Entonces, como ciudadano, pues no, me quedé en eso, ¿no? El drama de la africanización. Y luego, ¿qué pasó? Entonces, es la pregunta. ¿Qué le pasó a la producción de miel con esa africanización? ¿Sigue afectando? ¿Qué pasó? No, muchas gracias. Luz María, adelante. Y si hay algunas preguntas más, pueden levantar la mano. Nos gustaría mucho escucharlos, por favor. Bueno, primero quería hacer una aclaración sobre tu percepción, que es diferente a la nuestra, cuando, o sea, coincido en que hay que invitar, sí hay que invitarlo. Uno invita, si vienen, qué bueno, y si no, pues bueno, ¿no? Pero sí hay que invitarlos. Y aunque los invitemos, porque hemos invitado a varios eventos, es que disculpen, pero tienen otras cosas más importantes que hacer, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí saben, en el caso de saber que como ganaderos, de acuerdo a la ley, le compete apis mellifera. Sí saben, porque es su trabajo, a eso se dedican, hemos estado reunidos con ellos. O sea, sí saben. ¿Qué es lo que nos dicen? No tenemos personal, no tenemos presupuesto, no podemos hacer, tenemos limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí saben. Bueno, eso en el par. Nuestra postura es, vamos a trabajar con quien quiera trabajar con nosotros. Con quien quiera. El barrendero de Sader quiere consumir miel, llevamos miel al barrendero de Sader. O sea, todos son importantes para lo que estamos haciendo. Lamentablemente, las autoridades les compete otro nivel de decisión que deberían de tomar y que no lo están tomando. Cuando nos reunimos con Senacica, recuerdo el de Sanidad Vegetal, que desde nuestra percepción, la intoxicación de las abejas es una cuestión de salud, nos dijo en nuestra cara que no era de su competencia. Entonces, ya es otro nivel, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en la apicultura? Cuando llegan las abejas a México y que a través de la iglesia se promueve, se educa, se enseña, y muchos apicultores en muchas comunidades, en muchos municipios, llegaron a tener abejas porque eran relativamente mansas. Había que conocer 3 cosas: volaban, picaban y producían miel. Entonces la gente con una bolsa de mandado, con un poco de humo, iba y les quitaba la miel y las tenían en el traspatio de su casa, las tenían cerca de ellos. Cuando llega la africanización y que todo se empieza a africanizar, a nivel institucional, y Estados Unidos manda recursos al gobierno mexicano para detener el avance de la africanización y tarde lo más posible que llegar a Estados Unidos. O sea, ya la tiene, ¿no? En varios lugares de Estados Unidos no pega tanto por la cuestión climática de los fríos y que los enjambres silvestres no pueden sobrevivir. Y bueno, hay una serie de muchas historias de corrupción y todo lo que pasó con la abeja africana. ¿Qué pasó en el caso de los productores? Tenemos que mover los apiarios, ya no los podemos tener en el traspatio, los tenemos que mover a distancia de la comunidad para no provocar esta situación de riesgos, porque cada vez, lamentablemente, con esta alimentación, con esta comida, hay más gente alérgica y un piquete de abejas pues, puede mandar a una persona, la puede matar o mandarla al hospital. Entonces es algo que los apicultores tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo, en dónde estamos y dónde pasamos. Esto lleva a que los apicultores de muchas comunidades las tengan más alejadas, que necesiten vehículo o renten para poder ir a visitar sus abejas o que se vean menos. Y algunos decían, bueno, a las colmenas les cosechamos la miel como a los nopales, cuando hay tunas, las vamos a ver cuando tienen. Pero ha cambiado tanto esta alteración climática que ya no hay una comida constante para las abejas, que tenemos que hacer una alimentación artificial para sostenerlas y aumentan los costos. Entonces, muchos compañeros indígenas empiezan a abandonar la actividad o se empiezan a desanimar porque no pueden cubrir estos gastos. Esto hace que baje pues, inventario de apicultores y de colmenas y las distancias. Y antes había esta situación de flora, de climas estables, donde había una temporada de lluvia, una temporada de calor, pero ya estos ciclos naturales que había ya se rompieron, ya no lo hay. Y esta alimentación ya no la hay. Y actualmente
ya ni siquiera podemos decir, nuestro apiario está en los cítricos, a 2 kilómetros o a 3 kilómetros, y ya sé que me cuesta para ir, llevar material, traer y demás, tanto. Porque ahora tenemos que buscar floraciones, porque ya no hay floraciones seguras. Entonces los apicultores nos hemos vuelto lo que se llama trashumantes. Entonces, por ejemplo, la miel de aguacate es de compañeros de Jalisco, de Encarnación de Díaz, que se mueven a Michoacán para llevar sus colmenas a la polinización. Algunos les pagan, otros no les pagan, y cosechar un poco de miel y no alimentar sus colmenas. Los compañeros de Alvarado, que llevan sus colmenas a Alvarado, Veracruz, las llevan al manglar para dejar de alimentar sus colmenas, porque ahí es donde hay floración. Ahora, estamos hablando de monocultivos donde la alimentación para abeja pues no es tan rica como la diversidad que había antes. Entonces también nos provoca un problema de desnutrición. Entonces, actualmente hemos pasado de esa apicultura de traspatio a apicultura a apiarios fijos, y actualmente a hacer apicultores trashumantes y mover las colmenas donde hay floración, si queremos buscar que la actividad sea sostenible, o diversificar, hacer champús, jabones, cremas, y tratar los productores primarios de comercializar directamente con el consumidor final para poder sostener la actividad, porque la historia del coyotaje en México pues es tremenda y no se puede sostener la actividad así. Aurora, ¿quieres contestar algo más? Sí, es la principal plaga. Bueno, yo quisiera ampliar un poco algunos segmentos importantes. México tiene una diversidad inmensa de paisajes. Cuando hablamos de apicultura, nos podemos ir al norte y luego podemos venir al sur. El norte es una apicultura más tecnificada. Efectivamente, ahorita con el tema de la problemática fuerte que tenemos de plaguicidas, ha tenido daños altísimos en tema de población de apicultura. Hacia el norte tenemos apicultores con una muy fuerte organización, con una coordinación gremial robusta, que han trabajado por muchos años en los procesos de apicultura. Si regresamos al tema de africanización, el norte ha trabajado bien con la africanización. O sea, en el perfil de los apicultores que tenemos en el norte son apicultores de nivel bachillerato, licenciatura, a posgrado. El norte es un sistema productivo fuerte, son menos apicultores, más colonias. Así se venía la reflexión. Desde luego, viendo de lado el tema de las intoxicaciones, ¿no?, que nos han impactado. Ahora, el norte también tiene diversidad interesante de flora nativa, pero también ha ampliado mucho el cambio de uso de suelo, y entonces se ha ido trabajando mucho con monocultivos. Entonces, quienes son apicultores del norte, pues han desarrollado habilidades fuertes en términos de movilidad. Las carreteras son distintas, la vegetación es distinta. Muchos de ellos son agricultores y apicultores. Hoy varios extintos, por varios motivos que voy a mencionar. Entonces, el norte nos da una mirada de la apicultura del desierto, del mezquite, de la aceitilla, del gatuño, mieles más suaves, tenues, de mercados interesantes para Estados Unidos, para Europa, más para Estados Unidos que para Europa. Son mieles más transparentes, más claras, de sabores diferentes, de alta cristalización, muy bonitas, unas mieles muy bonitas. Decían, todos los apicultores dicen, la más rica es la mía, ¿no? La más bonita es la mía. Bueno, el norte tiene ese paisaje. Hoy muy retador, con grandes pérdidas en la apicultura por un enfoque, sí, efectivamente de plaguicidas, pero que han podido encontrar estrategias donde parte de sus ingresos se deriva a la polinización. Polinización de cultivos, muchos monocultivos con un intenso uso de productos químicos, ¿no? Mezclas de productos químicos regulados requieren de un ingeniero que pone una receta, y entonces el apicultor ingresa a estas zonas con plena convicción de que puede haber un reto de que se le mueran, ¿no?, con acuerdos naturales con el agricultor. Ahora, al centro, pues también mieles, algunas más monoflorales, algunas multifloras, paisajes de bosques, paisajes, toda esta zona de Veracruz con una fuerte discusión territorial en términos de quién llega primero,
¿Por qué? Porque se mueve Tlaxcala, se mueve Veracruz, se mueve Puebla, para poder tener mieles que nos ayuden a conservar las abejas. Antes polinización de cítricos, ahora del centro hacia arriba un gran reto. Además de los productos químicos, el reto de la inseguridad. Los apicultores vamos a los apiarios en la noche. Quienes polinizamos, descargamos 1,000 colonias. Hay empresas que tienen 20,000 colonias, 10,000 colonias en México, de primer nivel. Pero entras a zonas donde te piden recursos para poder ingresar, donde te cobran cuota para poder participar y donde tiene riesgos de todas las formas. Entonces el apicultor decide retirarse de muchas de estas zonas por los retos de inseguridad. Michoacán, uno de los retos importantes es la fuerte inseguridad que hay. A mí me ha tocado, ¿no? O sea, ingresas y a ver cómo sales, ¿no? Mieles preciosas, porque todavía hay mieles de floraciones de bosque, con mucha oportunidad, ¿no? Y por supuesto la miel de aguacate, una miel muy cotizada, no en Europa, en países más Estados Unidos, muy importantes mieles, no cumplen con ninguna de la normativa internacional porque son mieles especiales, con un nivel de mineralización altísimo, un sabor muy peculiar. Ahora que nos hicieron el favor de traer la miel, que la prueben, van a darse cuenta de la diversidad. Ahora vámonos al sur. El sur es una apicultura biocultural, decía Minet. El mayor número de apicultores está en el sur. Apicultores con apiarios de 30 colonias, ahora han crecido un poquito más, ¿verdad, Minet? Ya tenemos apicultores con 50 colonias estables, no se mueven, fijos. ¿Por qué? Porque hay un factor cultural completamente vinculado a la forma de extracción de la miel. No movemos las alzas a extraer en un lugar cerrado, ¿no? Entonces, africanización, menos control de cambio de reinas. El norte, criaderos de reinas, cambio de uso de reinas, las abejas menos defensivas porque hay un manejo constante. En el sur un manejo menos intenso. Todavía la africanización es más alta, el nivel de africanización es más alta, más enjambrazón, pero los apicultores tradicionalmente continúan con sistema de producción alto. Producimos un muy alto nivel de miel, más una miel multiflora, monte alto, las mieles de nuestras selvas, aunque hay mieles que hemos ido caracterizando, que está la miel de guano, está la miel de campanita, la miel de chacá, la miel de cicirché, varias mieles deliciosas, claras, oscuras, por ahí está la foto también. Otro reto que tenemos, no comemos miel. No come miel el apicultor, no come miel el comercializador, no come miel nuestro público hoy. Levante la mano quien comió miel en la mañana. Yo. ¿Cuánto comieron? Si nosotros comiéramos miel, algo diferente sería para nosotros, los apicultores. El año pasado cerramos el mercado de apicultura en la península. Minet, ahora le voy a pasar luego el micrófono a Minet. Más o menos en donde estoy yo llegaron alrededor de 10 centros de acopio. Yo estoy en un municipio que está en el Tuch, en el ombligo de la península de Yucatán. 21 pesos kilogramo. ¿Okay? Yo les digo a mis alumnos, ustedes no pueden vender a 21 pesos kilogramos. Porque yo voy con ustedes a 40 grados centígrados, cosecho con overol y cargo las alzas y las traigo y ustedes no pueden vender a 21 pesos kilogramo. Se habla del coyotaje. Bueno, el problema real que tenemos es que tenemos muchas cooperativas que no están organizadas. Tienen una figura jurídica, pero no tienen una organización gerencial. Entonces dependen abiertamente del capital de un comercializador. Si ese comercializador no integrara un capital a las cooperativas no podrían comprar a sus proveedores, que son los apicultores que están en las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque el apicultor del sur, a diferencia del norte, que no tiene esa organización, aunque están legalmente constituidos, cuando yo llego con 1 kilo de miel, le digo, Ana, ten mi miel. Ana no me puede decir, te pago en 6 meses. No, yo quiero mi dinero. Entonces, obviamente, las cooperativas dependen de que uno que comercializa llegue y le dice, tengo 2 millones, compra la miel y ya que la compraste me la vendes. Nuestras cooperativas no tienen capitalización. Entonces es un reto altísimo el que tenemos. El 90% de nuestros apicultores tienen 60, 70, 80 años, tenemos pocos jóvenes, aunque se van sumando,
la mayoría tiene un nivel de escolaridad de primaria, secundaria, Minet nos va a completar seguramente. Hay algunas mujeres, más varones, ¿no? La apicultura es su alcancía. O sea, si ellos logran tener 3, 4 barriles, es con lo que pueden tener educación, con lo que pueden tener para el médico, con lo que pueden pagar, mejorar un techo, un guano, una casa, comprarse una moto. Entonces no pueden decir, pues llévate mi miel y luego me la pagas, ¿no? Ya lo sé. Entonces, tragándome la saliva y rápido, está ese reto productivo, el reto organizativo, el reto de los plaguicidas, el reto del intercambio generacional y el reto de que no comemos miel, ¿no? Que vamos a vender la miel y nos dicen qué cara está tu miel si la vendemos a 120 el kilo y pues no saben lo que implica producir la miel. Yo soy apicultora y yo sé lo que implica producir la miel, ¿no? Y el reto de la fabricación de endulcorantes, ya hoy bastante hablados en países asiáticos, que han venido a sustituir nuestras mieles, a quienes nos compran la miel en Europa, que son abiertamente, no los podemos demandar porque no son adulteradores. También hay adulteradores, ese es otro, pero no hablamos de eso. Fabricantes legalmente constituidos a nivel internacional que ofrecen a una tercera o quinta parte más baratos endulcorantes que pueden ser usados en la industria internacional. ¿Qué fue después de la nuestra compañera que nos va organizando? Pero Adiós. falta que intervenga, por favor, Minet. Y ahorita le damos la palabra a usted y con usted cerramos. No sea malita, por favor. Gracias, gracias. Pues yo quiero cerrar, bueno, completar con 4 puntos, ¿no? Ahorita preguntaba Aurora, ¿quiénes consumieron miel? ¿Dónde la compraron? O sea, ¿quién le compra al productor o va a un mercado para comprarla? ¿Cuánto pagaron por ella? ¿No? ¿Alguien checó la etiqueta? ¿De dónde viene? Si está adulterada, si fue 100% miel, ¿no? O sea, imagínense, o sea, si nosotros mismos, el mercado interno, no lo estamos consumiendo, ¿cómo esperamos que los productores sigan haciendo si no hay a quién venderle? O si no estamos pagando un precio justo. Ahorita decía Aurora, más o menos en nuestra región se pagó hasta 20 pesos la miel. Al que bien le fue, 35, ¿no? Y eso que no hay producción. Hace 2 años tuvimos inundaciones, 2020, 2021, se perdió más del 50% de las colmenas. Y aún así al productor le pagaron 25 pesos la miel. La que nos dijo en Costco, ¿cuánto pagó por el litro de miel? Seguramente cerca de 200, ¿no? Cuando al productor le pagaron a 25 pesos. Si nos vamos a la miel melipona, yo aquí traigo una chiquita, la miel melipona está más o menos en un promedio de 2,000 pesos. ¿Quién de ustedes ha consumido miel melipona en el último mes? Más o menos. ¿No? Alguna vez en la vida, al menos, ¿no? Pues sí. Entonces, imagínense, o sea, todavía las productoras o los productores de miel de melipona están en situaciones todavía más vulnerables hablando del tema comercial. Y eso es lo que da el ingreso. Entonces, si no tenemos garantizado el tema comercial, no podemos garantizar el tema productivo, ¿no? Entonces, es una cadenita que vamos llevando. Súmenle a eso, ahorita nos decía también Luz María, estoy cambiando el nombre cada rato, perdón, que se mueren las abejas. Matar abejas no es delito. O sea, imagínense, o sea, matar abejas, matar cientos de colmenas, ni siquiera los polinizadores, es delito. O sea, envenenar a los habitantes, esa miel que se están comiendo, que están comprando en el Costco, porque seguramente no tiene ninguna certificación de buenas prácticas ni orgánica, tiene un cóctel de químicos, ¿no? Entonces, envenenarnos tampoco es delito. Entonces, si nosotros ahorita tuvimos un problema de muerte de abejas, pusimos denuncia en el Estado, pusimos denuncia en la Federación. Fueron los de Profepa nada más a decirle a los productores, vine porque pues me mandaron, ¿no? Porque no puedo hacer nada, o sea, porque no es delito, no hay ninguna ley que diga que pues hay que atender de manera urgente o con un protocolo la muerte de abejas, ¿no? O el envenenamiento de los alimentos por agroquímicos. Súmenle a eso, ahorita, ayer le estaba preguntando a una productora que metió un proyecto en un programa de soberanía alimentaria de abejas y me dijo, no pasamos, porque me dijeron que soberanía alimentaria era que hubiera pedido pollos o huertos, pero como pedí abejas, no es soberanía alimentaria, ¿no? Entonces estamos hablando que consumir miel, producir miel, no es soberanía alimentaria. O sea, tenemos que revalorizar, o sea, estamos diabéticos, con sobrepeso, con otros tipos de enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos comiendo azúcar refinada.
¿no? No estamos consumiendo nuestra producción interna, no le estamos dando valor a la producción de nuestros productores, no le estamos haciendo eso. Y además decimos que no es soberanía alimentaria. O sea, los programas de gobierno están diciendo que no es soberanía alimentaria producir miel. Y si a eso le sumamos también a todo el tema de que no estamos valorando los espacios productivos y dándoles el valor completo, o sea, hablando de paisaje, hablando de las buenas prácticas productivas, la producción ancestral que se tiene de este manejo de colmenas, no solamente de las meliponas con todas sus variantes, sino también incluso de las apis. Sumémosle todo lo que comentaron, ¿no? La africanización, no se platicó de la varroa, del ácaro y de otras cuantas enfermedades que se suman a las abejas y que ha mermado actualmente la producción. Entonces sí podemos decir que la apicultura está en riesgo, ¿no? Y no estamos pasando el relevo generacional tampoco del aprendizaje de las colmenas. Cada vez son pocos los jóvenes que se están integrando. Hace rato decían que dieron estadística. En nuestra región, a lo mucho tenemos 10, 11% de jóvenes, o sea, menores de 30 años que están haciendo apicultura. Tenemos un 30, 40% mujeres que está haciendo apicultura. Meliponicultura quizá va como a un 60, 70 sobre el promedio. Pero no estamos generando tampoco el relevo generacional tan importante. O sea, 65 promedio las personas productoras. Entonces, agárrense, 15, 20 años no vamos a tener miel. ¿Ya? Si de por sí no la consumimos, pues a lo mejor hasta ni la vamos a extrañar, ¿no? Pero lo grave que puede ser que en 15, 20 años no tengamos producción de miel, porque no la consumimos y ya el mercado está mermando y porque los productores no tienen el ingreso necesario para seguir haciéndolo. Y sumémosle que las están matando gravemente. Gracias. Compañero. Buenas tardes. Buenas ¿Escucha? tardes. A Antonio Fuentes, colono aquí de La Carola. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas más bien. La primera es que nosotros como consumidores, ¿qué acciones podemos llevar a cabo? Dado que principalmente un producto que se oferta depende muchas veces de la demanda y eso hace que permanezca, que inclusive se valorice más y cuantitativamente también se pague el precio más justo. Digo, como concientización me queda claro que como consumidores debemos de pagar el precio justo sobre algo que ofrecen nuestros apicultores sobre todo, ya que muchas veces vamos y con, no sé, alguna comunidad indígena o del interior del país y nos ofrecen un producto, en este caso la miel, decimos, está muy cara y regateamos el precio, ¿no? Muchas veces nos queda claro en algún artículo de manufactura artesanal, pero perdemos de vista que la miel, por ejemplo, también es algo muy importante. Eso como consumidor, pero también como ciudadano, ¿qué actividades podemos hacer o que hemos dejado de hacer o nunca hemos hecho que podemos contribuir para preservar y promover la sustentabilidad de esta actividad? Gracias. Aquí, Ana. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, pues a lo largo de esta semana de la conservación estamos presentando una serie de proyectos, programas y acciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y que, por ejemplo, presenta muchos de los proyectos productivos que tienen las comunidades, algunas de las incluso marcas de los productores, en donde las ofertan. Por ejemplo, nos platicaban acerca de la tienda UNAM, ¿no? Donde pueden conseguirse muchos de los productos, valga la redundancia, que se producen en las ANPs, en las áreas naturales protegidas. Y eso, bueno, como decíamos, el consumo garantizado, como bien decía Milet, el que uno pregunte y de dónde viene, o acudir a estos lugares donde se ofertan los productos directos de la mano de los que lo trabajan, de los que están en el campo, de los que muchas veces se trasladan a otros lugares para llevar sus productos y, como usted bien decía, no estarles regateando, no decirles, ¿no? Muchas veces esto de, es que está muy caro, oye, pero ¿por qué? Pero yo en tal lado, pues sí, pero ese tal lado es chino, lo más seguro, ¿no? O esté adulterado, o esté con algunos aditamentos, endulzantes, químicos, etcétera, para que sepa más rico, para que nos guste más, para que esté más barato, ¿no? Incluso, y que no tenemos el cuidado, como bien decía Milet, muchas veces ni de fijarnos en la etiqueta, sino simplemente
pues está más cómodo ir al súper, comprar el primer frasco que dice miel, pero que en realidad, pues de miel solo tiene la etiqueta, ¿no? Muchas veces es azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, y esto estamos hablando de la miel, pero si nos ponemos a hablar de muchos otros productos como el maíz, como, en fin, ¿no? Me podría estar aquí el resto de la tarde hablando del tema, pero algo es justamente tomar responsabilidad cada uno de lo que podemos aportar, de lo que nos toca y de a dónde nos estamos dirigiendo, por ejemplo, a comprar lo que comemos, ¿no? O sea, es nuestra vida, es nuestra salud, es nuestro cuerpo, ¿no? Lo que nos estamos comiendo y de dónde viene, ¿no? Entonces, eso es súper importante y como bien decía aquí la compañera Aurora, hay que comer más miel. Bueno, Pues muchas voy a gracias. hacer un cierre, si me permiten. Gracias, Ana. Pues hoy hemos tenido la fortuna de escuchar voces valientes, sabias y profundamente comprometidas que nos recuerdan algo esencial. Las abejas no vuelan solas, las cuidamos entre todas y todos. Y las mujeres no solo participan, sino que liderean, transforman saberes, comunidades y territorios. Este es un conversatorio Mujeres y Abejas tejiendo la conservación. Se enmarca, como les decía, en esta Semana Nacional de la Conservación, organizada por CONAM, a quien le agradecemos, sea el conducto, usted, de agradecerle al señor comisionado que nos haya permitido estar aquí y poder dialogar con el público en general. Al salir de este espacio, quiero que recordemos 3 cosas importantes. Cada flor sembrada es un acto de esperanza. Cada colmena protegida es una promesa para el futuro. Y cada conocimiento transmitido, especialmente por mujeres apícolas, es una semilla de justicia, equidad y conservación. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto haber moderado para ustedes. Gracias. Gobierno de México.